Shalom. Sean todos bienvenidos a esta película escrita, producida y dirigida por Hashem, donde tú y tus acciones son los protagonistas de este maravilloso drama que engloba la vida. Por medio de este su canal, La Caída del Sistema, quien les habla su servidor Ahavat Ben Shabbat. Inicio esta nueva etapa en el canal con este nuevo formato, el cual nos va a traer muchísimos beneficios a todos. A mí particularmente me va a dar la capacidad de montar videos con más frecuencia. Y a usted que está detrás de la pantalla le va a permitir una mayor conexión con la luz. Entonces digamos que el mayor beneficio pues que sacamos es que vamos a poder fortalecer nuestra conexión al Creador. Fíjense, quiero iniciar esta nueva etapa en el canal con algo que es de gran importancia para mí y quiero que usted lo tome muy en cuenta. Quiero hablarles un poco acerca de la posición espiritual que conservo en cuanto a la enseñanza. Porque es de gran importancia tener claridad en la posición que mantienen nuestras figuras espirituales. Porque fíjense, normalmente no estamos conectados a una sola fuente en cuanto a la enseñanza. O sea, normalmente no tenemos un solo maestro. Hay veces que estamos conectados a 2, 3, 4 y hasta más maestros. Y para nadie es un misterio pues que los maestros todos tienen diferentes posiciones y ópticas en la forma como muestran la enseñanza. Incluso muchos tienen posiciones espiritualmente hablando, o sea, me refiero a que de repente hay maestros que son judíos ortodoxos y bajo ningún concepto de repente creen en la figura del Néxer Jesús el Cristo. Hay otros maestros que de repente son judíos mesiánicos y bueno, tienen otra óptica. Vamos a ver que hay maestros que son sumamente laicos, otros son sumamente celotes, vamos a ver otros que son más talmúdicos, otros más zoáricos, otros cabalistas, en fin, son muchas las posiciones que guardan los diferentes maestros. Entonces, cuando nosotros no tenemos claridad en la posición que tiene nuestra figura espiritual, con el tiempo esto puede producir confusión o puede producir roces, digamos, en la información que se muestra o la forma en cómo se proyecta dicha información. Entonces, yo quiero hablarles un poco acerca de mi posición para que ustedes puedan alcanzar un grado de madurez, porque después que les hable de mi posición voy a explicarle que no debemos de tener ningún tipo de disyuntiva por la posición que tenga cada maestro. O sea, debemos sacar lo mejor de cada uno. Entonces, empiezo. Mi persona no tiene ningún tipo de denominación religiosa. Préstele muchísima atención a esto. Yo, Ahavat Ben Shabbat, no tengo ningún tipo de denominación religiosa. ¿A qué me refiero con ningún tipo de denominación religiosa? Pues yo no pertenezco a ninguna vertiente espiritual, llámese judía ortodoxa, judía mesiánica, cristiana, talmúdica, qué sé yo, digamos estos títulos que se le colocan a la posición que puede tener una persona en lo espiritual. Por ejemplo, cuando hablamos de judíos mesiánicos, hablamos de judíos que creen en el Néxer Jesús el Cristo. Eso es una posición. Pero yo también pudiera decirte que existen judíos ortodoxos. Estos judíos ortodoxos no creen en la figura del Néxer el Cristo. Entonces, hay un nombre que los identifica para su creencia o para la posición que ellos tienen o conservan en lo espiritual. Entonces, su servidor, Ahavat Ben Shabbat, no es ni judío ortodoxo, ni judío mesiánico, ni judío talmúdico, ni cristiano, ni nada de estas cosas. En ocasiones las personas me preguntan, hermano, ¿usted es judío? Yo siempre les digo, no. Y aquí viene como el signo de interrogación que se les genera a las personas. Hermano, pero tú no eres judío, pero usas todas las terminologías que están dentro del judaísmo. O sea, para referirte a la Biblia le dices Torá. Veo que enseñas Kabbalah y veo que estás muy en contacto con lo que es el judaísmo ortodoxo. Entonces a las personas se les genera como este signo de interrogación y eso es como una especie de confusión porque las personas están automáticas a identificar una posición. Entonces es como que no logran identificarte, digamos espiritualmente, cuando tú le dices que no perteneces a una denominación. Otros, por ejemplo, me dicen, hermano, tú eres judío mesiánico porque hablas de la figura del Néxer el Cristo. No, yo no soy judío mesiánico ni tampoco soy cristiano. Y surge la pregunta, ¿pero por qué hablas del Néxer Jesús el Cristo? Pues simplemente asumo sus enseñanzas, me parecen muy buenas y muy provechosas. Ven, los más atrevidos me dicen, hermano, ¿qué grado tienes tú dentro de la masonería?
Me dicen, tienes pinta, como decimos en Venezuela, de que estás como en un grado bastante elevado. Y pues no, yo no soy masón. Yo no pertenezco a ninguna logia, no pertenezco a ninguna hermandad, a nada. En lo absoluto no pertenezco a ninguna denominación espiritual. Ven, entonces, ¿por qué yo tengo esta posición? Porque la misión que yo tengo en lo espiritual es que usted pueda conectar al Creador. Y eso usted no lo va a hacer por medio de la religión. O digamos que la religión te permite esa conexión, pero te coloca muchísimos límites. Yo pasé por la religión. En algún momento de mi vida fui cristiano. Digamos que esa fue la primera recepción que tuvo mi persona en la parte espiritual. O sea, es lo que me recibió de entrada al mundo espiritual. Yo milité un tiempo en el cristianismo y entendí pues que como religión es un agua estancada, que no te lleva, nunca te termina de llevar a otro nivel en cuanto a tu conexión con el Creador, porque la religión o la estructura religiosa, digamos que te coloca trabas o te coloca límites en esa conexión que tú quieres desarrollar con el Creador. ¿Ven? Entonces, la religión cabalísticamente es lo que se conoce como clipot. Clipot significa cáscara o carcasa. ¿Cómo se define la clipot en lo espiritual? Pues como una burbuja dentro de la cual se puede encontrar una persona. Entonces, por ejemplo, una persona que está en el cristianismo o que está en el judaísmo mesiánico o que está en cualquier denominación religiosa, sean mormones, sean testigos de Jehová, está dentro de una clipot. Y el ser humano tiene que romper esa clipot, tiene que salir de esa burbuja, porque estando dentro de esa burbuja la persona está limitada a una sola percepción. Y digamos que tiene un mundo a su alrededor que la persona, digamos, no tiene contacto con esa realidad. Entonces se encuentra como que atrapada en una sola forma de pensar y en una sola forma de actuar. O sea, cuando nos vamos a las religiones vamos a ver que el cristianismo piensa y actúa de una manera. El judaísmo ortodoxo piensa y actúa de una manera. El judaísmo mesiánico piensa y actúa de una manera, y así nos vamos a las 1001 religiones. Entonces, yo particularmente hace un tiempo, cuando ingresé a los conocimientos de la Kabbalah, pues con un alfiler logré reventar esa burbuja y entendí que así la religión intente, digamos que tú logres alcanzar esa conexión con el Creador, es una limitante. Créanme, tenemos que romper esa limitante de la religión. Entonces, yo bajo ningún concepto me coloco denominación. ¿Por qué? Porque en el momento que yo diga, soy judío ortodoxo, automáticamente los cristianos van a generar un rechazo, porque entonces yo estoy dando a entender una posición en la que no creo en la figura del Néxer Jesús el Cristo. ¿Ves? Si yo digo que soy judío mesiánico, automáticamente los judíos ortodoxos van a decir que soy un hereje, que soy un blasfemo. ¿Ves? Pare usted de contar. Si yo digo que soy cristiano, entonces ni lo uno ni lo otro, entonces prácticamente estoy en el sistema de la ramera. ¿Ven? Y así nos podemos ir a las diferentes denominaciones. O sea, cuando yo me pongo ese título, las personas lo que hacen es asociar y empiezan a generarse rechazos. Entonces, cuando tú te muestras sin ninguna denominación espiritual, le surge la interrogante, vuelvo y repito, a la persona, pero esto hace que, digamos, se le produzca una mayor aceptación a la persona en cuanto al mundo espiritual, porque muchos vienen golpeados de la religión y en esencia no quieren salir de un sistema para meterse en otro. Entonces, ¿qué mejor manera o qué mejor forma de mostrar la enseñanza de la Torah o esta conexión a Kadosh Baruj Hu sin tener un título? Ven. Ahora, quiero dejar claro algo también. No debemos estar formulando comentarios acerca de las posiciones que tengan los maestros. A ese punto voy con lo que les mencioné anteriormente. Debemos alcanzar una madurez sobre la posición que tengamos. Por ejemplo, yo estoy conectado aproximadamente a unas 3 figuras espirituales. Una es judío ortodoxo, perdón. La otra es, no es judío mesiánico, pero comparte ciertas enseñanzas de lo que es el Néxer Jesús el Cristo, pero es una persona bastante laica, pero muy laica y digamos bastante literal y métrica dentro de la palabra. Y tengo una figura espiritual que es un alto cabalista, una persona muy mística y con mucha profundidad dentro de la Kabbalah. De estos 3 maestros yo saco lo mejor, porque en Kabbalah tenemos un concepto que es no sigas a un maestro, hazte un maestro. De mi maestro, que es judío ortodoxo, saco lo mejor. Trato de alcanzar lo más que pueda dentro de su posición.
Evidentemente yo creo en la figura del Nexer Jesús el Cristo. Él no cree en la figura del Nexer Jesús el Cristo. Él tiene sus razones, todas son muy respetadas, pero eso no hace que yo me desconecte de esa fuente ni que yo deje de reconocerlo como un maestro, no bajo ningún concepto. Le tengo un profundo respeto y admiración como ustedes no tienen una idea. Trato siempre de seguir sus pasos en la mayoría de las cosas, quizás es la forma en cómo proyecta la enseñanza, su estilo, digamos su paciencia, todas estas cosas. O sea, eso es absorber lo mejor de la persona. Vuelvo y repito, sus razones por las cuales él no puede creer en la figura del Nexer Jesús el Cristo, yo las respeto. Pero eso a mí no me genera ningún tipo de cortocircuito en lo espiritual, no. Negativo. O sea, que yo vaya a ser del tipo de persona que diga, no, ese hermano judío ortodoxo, ellos no creen en la figura del Nexer. No, eso es inmadurez. Y cuando usted que está detrás de la pantalla piensa de esa manera, usted es un inmaduro. Lamento decirlo, pero también tiene que alcanzar esa corrección. Fíjense, si yo me voy a mi otro maestro que es bastante laico, no es judío mesiánico, pero comparte pues bastantes, digamos, enseñanzas del Nexer Jesús el Cristo. Yo trato de absorber lo mejor de él. Una persona que conoce mucho de ley, es una persona bastante métrica. Él, digamos, su enseñanza se proyecta más en un sentido pesha, como que más en un sentido literal. Pero dentro de ese sentido literal es un hermano que tiene muchísima luz. Y de su posición yo absorbo lo mejor. Entonces yo recurro siempre a mis fuentes espirituales cuando necesito saber algo en específico que yo sé que este o aquel maestro lo tiene. Ahora, este hermano a mí tampoco me causa ningún tipo de cortocircuito el hecho de que él sea bastante laico y es bastante talmúdico. Ven, o sea, a mí eso no me genera ningún tipo de rechazo, ¿no? Que, digamos, una forma, él es bastante pesha o bastante literal en cómo asume la ley, la parte ritual, todo este tipo de cosas con las que yo de repente no estoy tan en contexto, pero a mí eso no me genera ningún tipo de cortocircuito. Vuelvo y repito, no por eso lo hago a un lado ni desecho, digamos, la posición que él tiene en el mundo espiritual o el rango, el reconocimiento que él tiene en el mundo espiritual. No, lo admiro y sigo mucho de sus pasos en cuanto a su posición. Por último, pudiera hablarte de mi tercer maestro, que es una persona extremadamente profunda y mística en la Torah y en el estudio de la Kabbalah, y él es al que yo siento una mayor conexión. Yo soy bastante místico y bastante profundo, o sea, me gusta muchísimo el misticismo dentro de la Torah. Eso es lo que más amo, o sea, amo los secretos del cielo, amo a más no poder la Kabbalah. Y de este gran maestro, digamos, es del cual yo saco la mayor cantidad de esa sustancia que me hace hacer a mí como maestro. ¿Ven? Entonces, estos tres maestros tienen diferentes posiciones. Uno no comparte una visión con otro, el otro no está de acuerdo con este, X. Pero no dejan dicho de que todos son excelentes maestros y que yo trato de arropar lo más que puedo de estos tres maestros. Eso se llama madurez. ¿Qué significa eso? Que yo conozco la posición espiritual de cada uno. A mí eso me genera un ruido en lo espiritual, bajo ningún concepto. Pueden hablar cosas de las que yo no estoy de acuerdo, obviamente, por la posición que tengo, pero eso, vuelvo y repito, a mí no me genera ningún tipo de cortocircuito. Entonces, ¿por qué yo les estoy comentando esto? Porque normalmente detrás de la pantalla no se tiene esa madurez y se empiezan a formular los comentarios o se empiezan a formular esos rechazos. No, que veo a tal maestro y bueno, es excelente maestro, pero no cree en esto, en aquello. Entonces no me parece y te empiezan a sacar cualquier cantidad de cosas conforme a su percepción de que supuestamente ese maestro está errado. No, eso es inmadurez. Usted ve a un maestro, si ese maestro no comparte lo que usted comparte, pues simplemente si su alma no se liga, pues no se ligue, el comentario está de más. ¿Por qué debemos evitar estos comentarios en lo espiritual? Porque esto genera una mugre en digamos, los cielos, en el mundo espiritual, que hace que las personas no puedan marchar en lo que es el Ejad o no puedan conectar con la dirección que llevan todas las religiones, que es el Ejad, la unificación. Por eso yo siempre les he dicho que Kabbalah es un punto de encuentro de todas las religiones y normalmente suelo identificarme como cabalista, a pesar de que a veces liguen la Kabbalah al judaísmo, que es un gran error, o hay veces que me identifico como un Nexer. Incluso cuando hablo de Jesús el Cristo suelo utilizar este nombre, el Nexer, o sea, suelo darle ese atributo, el Nexer Jesús el Cristo. ¿Por qué suelo utilizar la palabra Nexer? Porque Nexer podemos definirlo como un punto medio, como una persona que nace de la verdad. En esencia, Nexer significa renuevo.
Más adelante les voy a pasar un tema acerca de la profecía que tenemos en Isaías 11 acerca de el Nexer, que no es lo que hasta ahora la religión ha predicado en cuanto a lo que es este famoso Mashiach, pues que tiene que generar la redención aquí en el mundo. En esencia todo eso nos está hablando es de un grado de conciencia. Entonces, para finalizar, ya saben, los comentarios están de más. Eviten los comentarios porque este maestro o aquel tenga diferentes posiciones. Miren, hay personas que cuando hablan, o sea, les voy a colocar este ejemplo. Hay maestros que apenas dicen 2, 3 palabras, su alma se adhiere a ese maestro. O sea, es como que te succionaran el alma, o sea, es como que tú te ligas en lo espiritual. ¿Por qué sucede esto? Porque tu alma está en la misma frecuencia de ese maestro. Hay maestros que usted los va a ver hablar 30 minutos, 1 hora, 2 horas, puede ver 15 horas de una prédica de ese maestro y bajo ningún concepto su alma se adhiere, al contrario, sientes un rechazo. ¿Por qué sucede este rechazo? Porque su alma no está en esa frecuencia. Yo me encuentro en una posición en la que hay cierta cantidad de personas que en el momento que yo hablo, o sea, se quedan atrapados o te abrazan el alma, se ligan. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esas personas están en la misma frecuencia en la que yo me encuentro. Entonces todos los maestros tienen público y ese público obviamente está en el nivel en el que se encuentra el maestro. Entonces la posición que tenga cada maestro hay que respetarla. Si hay unos que son más místicos y profundos es porque evidentemente han alcanzado más nivel. Si hay otros que son más literales es porque evidentemente están en otro nivel de corrección. Al fin y al cabo los niveles en los que se encuentre cada maestro determinan grados de corrección. Pero en esencia todos están conectados a la Torá, pues porque eso es lo que produce la Torá, una corrección aquí en este aspecto físico. La elevación de cada maestro, vuelvo y repito, va a depender del tikkun, va a depender de la misión que tenga aquí la persona. Tienen que existir maestros literales porque hay personas que necesitan conectarse a la Torá de forma literal. Si nos vamos al cristianismo, el cristianismo es un nivel pesha, totalmente literal, pero no entendido. Y hay muchísimas personas que están en ese nivel. Poco a poco el alma va alcanzando una evolución. Pudiera decirle, o sea, empezamos en el alma nefesh, luego pasamos al nivel ruach y luego alcanzamos neshama. Ya neshama es kabbalah, ya digamos es la parte más elevada. Entonces, las personas, sus almas están vibrando en diferentes frecuencias. Vuelvo y repito, por eso sienten más conexión a unas, a otras y así sucesivamente. Incluso como yo pueden tener conexiones a diferentes niveles, pues porque en esencia necesitan nutrirse de todos y necesitan aprender y saber porque también hay que equilibrar. Entonces, bueno, esto era lo que básicamente quería hablarles. Ya saben mi posición. Me defino como un cabalista, me defino como un nexer. No guardo nexo ni con judaísmo, ni con cristianismo, ni con ningún tipo de religión. Mi mayor objetivo en esta labor que realizo en el canal es, vuelvo y repito, que usted conecte al Creador y que usted lo experimente de una forma como usted nunca lo haya experimentado. Y esos son los testimonios que constantemente las personas me están haciendo llegar. Siempre me escriben, hermano, verdaderamente me estoy viviendo esto en otro nivel, nunca experimenté esto en el cristianismo, nunca experimenté esto, aquello. O sea, sientes a Hashem, lo sientes cerca, o sea, lo tienes en todo. O sea, es un amor, verdaderamente ese sí es un primer amor. Y es un primer amor que nunca se acaba, que al contrario, cada vez te enamora más, cada vez sientes más luz. O sea, no sabría cómo describírtelo en palabras, pero eso es lo que produce este nivel Neshama en cuanto a la enseñanza. O sea, ya lo que es Kabbalah o los secretos del cielo. Entonces, yo siempre le pido a Hashem eso, Padre, mi mayor deseo en esto que estoy haciendo es que las personas puedan hacer teshuva, es que las personas puedan conectarse. Siempre le digo a Hashem que me lleve por esa línea media, esa línea nexer, en ese punto de equilibrio. Ni para la derecha ni para la izquierda. No me quiero ir ni para un lado ni para el otro. Siempre en esa línea media, o sea, en ese equilibrio, mantener ese equilibrio en la enseñanza. Le pido mucho al Creador que no me desvíe por senderos que no son los correctos. Y gracias a Hashem, aquí tú en la parte espiritual vas desarrollando una intuición que eso es lo que es el Mashiach, o sea, esa conciencia que te permite tener ese equilibrio, te permite tener un discernimiento y una intuición muy aguda sobre el mundo espiritual y sobre todo lo que tenemos en este aspecto físico. Entonces trato de dar siempre lo mejor de mí,
dejo el alma en cada tema porque efectivamente es un pedazo de tu alma que sale en cada tema, en cada prédica. Pues bueno, los que me conocen saben que si me caigo me levanto, que siempre estoy ahí firme, guerrero y siempre hacia adelante. Entonces, bueno, le doy gracias a Hashem por todas las personas que están detrás de la pantalla viendo este video porque las estoy considerando más que discípulos, hermanos. Somos hermanos en el alma de Adán, somos hermanos en la conciencia del Mashiach, somos hermanos en el Ejad. Y gracias porque cada vez se suman más personas y esto continúa creciendo. Sé que ahora viene muchísimo más crecimiento y ese deseo que tenían todas las personas detrás de cámara de que existiera una mayor frecuencia con los videos se empieza a cumplir desde este preciso momento. Entonces, bueno, hasta aquí les dejo el video y ya saben, tengan claridad en la posición de su maestro y cero críticas. Toda raba por escucharme. Shalom.